16 horas con 33 minutos, seguimos acompañándoles durante esta tarde y llegando a usted, si nos está escuchando en la radio, si nos está viendo por televisión, si nos ve a través de las plataformas digitales, la idea es acompañarles y poder llevarles también las informaciones, pero sobre todo, más que las informaciones, ¿verdad? Las opiniones, las líneas de lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y en ese sentido, nos interesa a esta hora de la tarde poder conversar con la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Pamela Flores, a quien saludamos, por supuesto, y una vez más le entregamos la bienvenida a nuestro programa. Hola Soledad, un gusto saludarte, un gusto también estar nuevamente en tu programa, así es que para conversar y me imagino resolver algunas dudas de la comunidad. Así es. Bueno, lo primero en realidad es poder conocer, ¿cierto?, cómo se desarrolló el proceso en general en nuestra región durante estos 2 días, que evidentemente fue todo muy distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados en otras ocasiones, y en ese sentido también todo lo que tiene que ver con la seguridad, indudablemente que cobra relevancia, y en ese sentido conocer qué es lo que pasó. Sí, la verdad que en general tuvimos un proceso muy tranquilo, más allá de algunos incidentes mínimos que se registraron. El proceso en su conjunto se desarrolló de manera segura, transparente, lo cual se dio también debido a todo el trabajo de coordinación que se realizó anteriormente con las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y las policías, donde se planificó detalladamente el tema de la seguridad de cada uno de los locales de votación, ¿cierto? Y en ese sentido, todo el trabajo que realizó tanto en el interior de los locales, que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, donde debieron resguardar el espacio donde se guardaron los votos durante la noche para que no sean intervenidos, y el resguardo en el exterior a cargo de las policías fue bastante favorable, con resultados positivos en general de estas 2 jornadas de elecciones. Por otro lado, además, tuvimos una muy buena jornada en términos sanitarios. Que no habíamos vivido el hecho de que se dieran las elecciones en 2 días y por ende que hubiera que suspender, ¿cierto?, durante la noche el proceso, resguardar los votos, era toda una incógnita, había una digamos, aprehensión por algunos sectores, ¿cierto?, de qué es lo que iba a pasar, cómo se iba a hacer, y finalmente, bueno, como tú señalas, no hubo ningún inconveniente mayor. Así es, fue la verdad todo un desafío, porque esto nunca antes se había dado de esta forma. Sin embargo, bueno, una coordinación ahí muy buena entre las Fuerzas Armadas, los encargados de los locales, también todo muy reglamentado también para el tema de las personas, los apoderados, ¿cierto?, que iban a estar en estos lugares durante la noche, resguardando también este tema de los votos. Pero en general la verdad que fue de verdad un proceso muy limpio, muy transparente, incluso en algunos establecimientos ni siquiera hubo apoderados que se quedaron en las noches, confiando obviamente en el resguardo que daba las Fuerzas Armadas en este lugar. Sabemos que existían estos sellos, ¿cierto?, para poder verificar que efectivamente no se habían intervenido este lugar donde estaban guardados los votos. Así que en general fue un proceso bastante favorable, y no solamente en términos de seguridad, sino que también en temas sanitarios. La verdad que hubo un muy buen comportamiento de parte de la comunidad magallánica. Hubo un caso aislado, pero que en realidad fue tomado inmediatamente por parte de la Seremía de Salud. En general la gente muy respetuosa, cumpliendo toda la normativa sanitaria, los locales de votación también muy equipados, con todo lo establecido, ¿cierto?, para evitar obviamente alguna situación de contagio. Teníamos también estas cuadrillas sanitarias o facilitadores de la Seremía de Salud también en las afueras de los establecimientos para poder también entregar orientaciones. En general, redondeando un proceso muy tranquilo, que tenía muchas expectativas también por lo que eran estos 2 días, pero en general muy favorable y muy positivo. Exactamente, los 2 días, resguardar los votos, el tema sanitario, que sin duda muy relevante. Este pequeño incidente que te refieres, tú tiene que ver con una persona que debía estar en cuarentena, ¿no?
Así es, sí, que justo ella ese día terminaba su cuarentena, pero al parecer hubo un malentendido por parte de ella, pensando que el terminar ese día ella podía ir a votar, sin embargo, no entendía que era hasta el otro día que ella podía salir de su domicilio. Así es que ¡Qué mala suerte! Desde ahí la Seremia de Salud también cursó el sumario sanitario, la escoltó hasta su domicilio, ¿cierto? Pero no pasó a mayores, la verdad. Así es que en general todo muy tranquilo. Ahora, a veces se da, de hecho hubo un caso, al menos que nosotros conocemos de Natales, no sé si se dio en alguna otra comuna o acá en Punta Arenas, Pamela, que a veces los vocales o apoderados por ahí llegaban con alguna manifestación de haber bebido alcohol en exceso. Sí, ocurrió en Puerto Natales, efectivamente, en un local de votación, donde uno de los vocales de mesa se presentó en estado de ebriedad, pero ahí rápidamente personal de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, se contactó con Carabineros para que Carabineros pudiese tomar el procedimiento correspondiente. Claramente esta persona fue detenida, ¿cierto?, y no pudo cumplir con su labor de vocal de mesa, fue reemplazada inmediatamente para no entorpecer el procedimiento de votación. Así es que fue ese hecho aislado y no ocurrió en otra de las provincias de la región. Me surge una duda con eso, Pamela, ahí porque por un lado está cierto el hecho de presentarse en estado de ebriedad local de votación, porque cualquier persona que se presente en estado de ebriedad, digamos, estaría infringiendo la ley, ¿cierto? Y sería sacado del lugar y todo. Pero además, un vocal que no cumple con su obligación, ¿cierto?, de realizar ese trabajo, también tiene sanción. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta persona tiene doble sanción, ¿o no? Claro, efectivamente, porque, bueno, una es porque se presenta en condiciones que no corresponden a cumplir con este deber que tiene de ser vocal de mesa, y consecuentemente a esto no puede cumplir ser vocal de mesa. Por lo tanto, claro, tiene una sanción mayor producto de que hay dos situaciones que no está cumpliendo y está como en contra de la ley. Así es que, pero la verdad que en general fue ese hecho y claro, sumamente aislado. No ocurrió ninguna situación similar. ¿Hasta qué hora estuvo trabajando la última mesa, Pamela? Lo pregunto porque escuchaba informaciones a nivel nacional y hay algunos pobres ciudadanos de nuestro país que todavía están tratando de cuadrar sus cajas, sus urnas, ¿cierto?, con votos. Sí, la verdad que fue un proceso muy extenso y como bien mencionas tú, todavía hay algunos que están tratando de cuadrar los votos, ¿cierto? Y todo el tema. Todo lo que viene posterior, porque en realidad después de las 18 horas que se cerraron las mesas venía todo un proceso administrativo, por así decirlo, que fue también el motivo por el cual se extendió el horario toque de queda el día domingo para que estas personas pudiesen llegar de manera tranquila, ¿cierto?, a sus domicilios. No tengo la hora exacta en que funcionó la última mesa, pero sí hasta muy tarde. Y la verdad que ahí fue un tremendo trabajo también que realizaron los vocales, los apoderados y todas las personas que estaban ahí involucradas en este proceso que tenía que ver con el escrutinio de los votos. Todo un proceso bien particular porque obviamente tenían una gran cantidad de papeletas que contar, y por otro lado en una situación bastante excepcional como es en este estado de pandemia, en donde tampoco se ve esta cantidad de gente que generalmente está, ¿cierto?, involucrada en el tema de los conteos de votos. Habían aforos restringidos por mesa, por lo tanto fue todo bastante excepcional, pero se dio de buena forma y la verdad que los vocales tuvieron un arduo trabajo hasta muy tarde, pero un trabajo impecable y ejemplar, eso es lo importante. Claro, por ahí en algunos locales había alguna duda, como tú dices, situaciones súper aisladas, pero que de pronto, claro, había alguna confusión respecto de, digamos, el ingreso no de algunas personas a los locales, respecto de los apoderados, pero en general, claro, fluyó bastante
expedito todo, y el hecho de que hubieran más locales también contribuyó a que se pudiera cumplir la norma en términos de que no existieran aglomeraciones, de modo de restringir, o sea, digamos, disminuir lo máximo posible las probabilidades de contagio. Ahora bien, en relación a la ocurrencia de delitos, de accidentes y otro tipo de hechos durante estas 2 jornadas, que no necesariamente eran vinculadas al proceso eleccionario, pero que ocurrieron en nuestra región. Sí, efectivamente. O sea, por un lado teníamos todo el proceso de votación, pero sin dejar de lado todo el proceso de fiscalización también. Y la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque este fin de semana fue bastante tranquilo. Sí recibimos algunas denuncias, pero que se enfocaban directamente en temas de ruidos molestos. La verdad que no tuvimos fiscalizaciones a fiestas clandestinas, ni reuniones sociales, lo cual la verdad que nos sorprendió gratamente, porque pensamos además que el día de ayer, donde había un horario de toque de queda más extenso, se podrían haber generado, y también por todo lo que conlleva, ciertas celebraciones con respecto a los candidatos, cierto, que fueron elegidos, etcétera. Pero la verdad que fue bastante tranquilo. Sí, el día de ayer tuvimos un procedimiento, que es un procedimiento que en realidad venía ya hace varias semanas siendo investigado y por la Policía de Investigaciones, que tenía que ver con un casino clandestino que estaba funcionando. Y justamente la tarde de ayer fue desbaratado, ¿cierto? Se pudo ingresar, la Policía de Investigación, obviamente, con una preautorización del tribunal, pudo ingresar a este lugar, a este domicilio, y percatándose efectivamente que se estaba realizando todo un tema ahí de juegos de azar, donde funcionaba claramente este casino clandestino. Así es que se llevó el procedimiento a cabo, donde hubo 12 personas detenidas. Se incautaron además elementos que daban cuenta de estos juegos, fichas de apuesta, cartas, dinero en efectivo también, mesas que estaban destinadas al juego, y estas 12 personas que fueron detenidas, ¿cierto? Y el administrador, por así decirlo, de este local pasó a control de detención el día de hoy. Claro, porque ahí el delito lo comete tanto el que, digamos, ofrece el espacio como los que concurren al lugar. Exactamente, y desde ahí también personal de la Seremia de Salud también se hizo parte de este procedimiento, cursando obviamente los 12 sumarios sanitarios, porque aquí todos son responsables. Obviamente dentro de este espacio no se respetaba ningún tipo de medida sanitaria, por lo tanto fueron todos sancionados administrativamente mediante estos sumarios sanitarios. O sea, nuevamente doble sanción, digamos, porque por un lado, ¿cierto?, incumpliendo la ley que tiene que ver con los juegos de azar, y por otro lado el tema sanitario. Así es, así es. ¿Y ahí cuál es la sanción? Bueno, ahí va a depender también de todo lo que se pondere en cuanto a pruebas, ¿cierto?, que entregue el Ministerio Público, me refiero a la parte legal. Ahora, el sumario sanitario, sabemos que las multas van desde 0,1 UTM, ¿cierto?, hasta las 1000 UTM. Por lo tanto, ahí también es todo un tema de ponderación, de ver las responsabilidades, la cantidad, por ejemplo, de hechos que infringen la normativa sanitaria, y desde ahí se pondera para poder generar una multa, ¿cierto?, acorde a la responsabilidad que tengan las personas. Pamela, la subsecretaria de Prevención del Delito anunciaba pasado este mediodía, ¿cierto?, cambio respecto de el horario de inicio del toque de queda. ¿Eso ocurre para todo el país? Para todo el país. Para todo el país, el día miércoles 19 se extiende una hora más el inicio del horario toque de queda, es decir, comienza a las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. ¿Cuál es el criterio ahí, si nos puedes explicar, para bajar una hora o subir una hora? ¿Dónde se provoca, digamos, el cambio o se genera el cambio para poder otorgar una hora más o una hora menos?
La verdad que ahí, bueno, es todo un análisis que se realiza, cierto, bueno, a nivel central, de acuerdo a las realidades del país. Este horario de toque de queda es, como decía, a nivel nacional. Tiene que ver también con la situación de la pandemia, el tema de contagio, quizás poder entregar un poco más de libertad, por así decirlo, al comercio, desde ahí poder ir jugando un poco para poder entregar un espacio más, ¿cierto?, con respecto al inicio del horario toque de queda. En alguna oportunidad nosotros tuvimos un horario diferenciado, pero que fue ¿cómo se llama?, una solicitud regional, donde desde acá salió la solicitud, ¿cierto?, de que nuestro horario de queda sea, que comenzara con anterioridad, producto de la situación que estábamos viviendo. Pero hoy día el territorio nacional se encuentra nivelado y todos ya inician un toque de queda a las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, desde el miércoles. Desde el miércoles, ok. Ahora conversamos un poco, bueno, de lo que pasó este fin de semana, lo particular, ¿verdad? Por la importancia del proceso que vivimos. Pero durante la última semana, ¿cómo pudieras evaluar el comportamiento de la comunidad magallánica en relación al cumplimiento justamente de las medidas que se deben respetar en cuanto a la situación sanitaria? La verdad que hemos tenido semanas bastante movidas, por así decirlo, con muchos llamados, con muchas situaciones que vienen a incumplir las medidas sanitarias. Estoy hablando específicamente de estas reuniones sociales o fiestas clandestinas. Eso es lo que más se repite, ¿no? Eso es lo que más se repite. Y además hemos visto hoy día ya, desde unos días, por ejemplo, el tema de los gimnasios. Bueno, el otro día tuvimos una fiscalización también a un gimnasio que estaba funcionando, canchas deportivas que son utilizadas para jugar fútbol. Entonces, desde ahí, la verdad que hemos visto que, y por eso yo decía también que nos sorprendió gratamente este fin de semana, porque en la generalidad durante estas últimas semanas hemos tenido muchas denuncias y hemos tenido muchos operativos con respecto a eso. Varios detenidos que también lo manifestamos en la semana pasada, en la semana pasada solamente tuvimos 22 detenidos por fiestas clandestinas o reuniones sociales en una semana. Entonces, la verdad que el comportamiento no ha sido de los mejores, y la verdad es que sin entrar a discriminar ni nada por el estilo, pero al llegar a los lugares, ¿cierto?, al fiscalizar, nos damos cuenta que en realidad se repite siempre el mismo rango etario. Entonces, la irresponsabilidad va por este grupo etario, estos jóvenes que hoy día no, parece que les cuesta entender o no quieren entender la importancia de evitar estas situaciones. Hay muchas... Pamela, ahí el rango de edad, si pudiéramos, yo me imagino que digamos, dentro de los jóvenes hay diversos, pero si uno pudiera como acotar un poco más el grupo, el rango etario. Mira, estamos hablando de entre 20, 25, 27 años, Ya. No más que eso. Entonces, ahí es donde se concentra y donde nosotros nos percatamos al llegar a estas fiscalizaciones, que es la gente que hoy día está incumpliendo la normativa, que incumple el tema de los aforos, el tema del toque de queda, que se arriesga innecesariamente, que tiene esta conducta irresponsable, poco solidaria. La verdad que lo hemos dicho de tantas formas, hemos hecho un gran despliegue comunicacional, porque más allá, o sea, lo primero es el resguardo de la vida de las personas, de la salud de las personas, pero además esta situación de aumento de contagio viene asociado también a otro tema, a un tema económico, a gente que de a poquitito fue retomando sus funciones, ¿cierto?, sacando adelante sus pymes, por ejemplo, el sector gastronómico que se ha visto tan afectado. Entonces, ya en fase 2 se les pudo dar alguna alternativa, pudieron atender en terraza, al aire libre me refiero, ellos se las ingeniaron para poder dar la atención a la comunidad. Después fase 3, la verdad que fue súper favorable para muchos sectores, y debido a esta alza de contagio, ¿cierto?, tenemos que retroceder a una cuarentena donde sentimos que la gente que hoy día está actuando de manera irresponsable
no logra visualizar eso. O sea, no es que yo reciba una sanción administrativa o una sanción legal respecto a la irresponsabilidad que estoy cometiendo, sino que con mi actuar además perjudico a otros sectores, perjudico a otras personas, por un lado en tema de salud y por otro lado en términos económicos. Hay mucha gente que ha tenido que dejar de trabajar en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque no están considerados como esenciales, por lo tanto tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar de producir, y eso obviamente lo tenemos súper claro, genera una tremenda repercusión, y esa parte es la que uno trata de que esta gente entienda, y lo digo porque en estas fiscalizaciones uno trata de conversar con estas personas, trata de quizás de poder conocer por qué lo hacen, y la verdad que la actitud es bastante soberbia, como esta sensación de que a ellos no les pasa nada, que a ellos no les importa, no les afecta. Entonces, desde ahí llama la atención y uno se pregunta, bueno, ¿cómo llegar a este grupo etario que hoy día no quiere entender las consecuencias nefastas que tienen estas situaciones? Mira, ahí hay todo un tema tal vez que poder también profundizar tal vez con otras áreas, porque finalmente no solo es el incumplimiento de la norma, que uno pudiera decir, bueno, en una etapa de la vida ser más rebelde tal vez, pero entre 20 y 25 años ya está como bastante más grande, ¿no? Eh, Uno diría ya no estamos hablando de adolescentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí respecto de la empatía, de la solidaridad, del pensar en el otro? Es un tema interesante para poder revisar. ¿Se han encontrado de pronto, Pamela, con algún tipo de encuentro con menores de edad? ¿Encuentro de este tipo? También. Por supuesto, nos hemos encontrado en más de una ocasión menores de edad, y estoy hablando menores de edad de 13, 14 años. O sea, bastante menores de edad para estar metidas en esta situación. Y también nos ha pasado que en estas fiscalizaciones, ¿cierto?, aparecen los padres en una actitud bastante confrontacional con las policías, del por qué se están llevando a sus hijos, del por qué, sin tampoco, y uno ahí también, bueno, reflexiona un poco y dice, bueno, ahora uno también entiende por qué este menor de edad claro, actúa de esta forma, porque también, bueno, no están esos padres que hoy día vienen también a restringir, o sea, la mayoría, claro, es mayor de edad, pero por el rango etario lo más probable es que sigan viviendo con sus padres. Entonces, lo hemos dicho también, ¿dónde están los padres que se preocupan de dónde está mi hijo a las 21 horas que empieza el toque de queda? ¿A dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? También un poco fiscalizar desde la casa de cuáles son las actividades que están haciendo nuestros hijos. Entonces, claro, nos hemos encontrado con menores de edad y con estos padres un poco que uno entiende muchas veces del por qué el actuar de los jóvenes. Estos menores de edad que han encontrado, los han encontrado en fiestas, digamos, de gente más grande, o solo grupos más de chicos más pequeños? Compartiendo con adultos, o sea, con mayores de edad. Sí, perfecto. Dentro del grupo de estos jóvenes, más grande. Hace como 2 semanas o 3 semanas atrás, un grupo de 10 jóvenes, habían 3 menores de edad. Entonces, claro, se reúnen con gente más adulta y obviamente consumo de alcohol y todo lo que conlleva eso. Entonces, desde ahí, obviamente, Carabineros toma el procedimiento como corresponde, da cuenta al Tribunal de Familia y ahí tiene que ser, obviamente, retirado por algún adulto responsable, los padres. Nuevamente se cruzan los temas, varios temas ahí de sanción. Bueno, Pamela, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros, como siempre muy amable, y nos has clarificado, por supuesto, todos estos temas. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Soledad, un gusto, y ya saben que cuando ustedes lo necesiten estamos a su disposición. Así que tengas una linda tarde. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Despedimos así la coordinadora de Seguridad Pública de nuestra región, Pamela Flores. Así que ya saben, a partir del miércoles hay una hora más respecto del toque de queda, aparte a las 22 horas, así que eso libera
60 minutos más de poder circular libremente. Vamos a la galería comercial. Yo me quedo aquí tomándome mi exquisito Patagonia Blend. Ya volvemos.